En la propuesta de hoy debemos iniciar refiriéndonos a algo que me ha llamado poderosamente la atención y es lo concerniente a la decisión del equipo de los Marlins de Miami, uno de los conjuntos de la Liga Nacional de la División del Este, que ha optado por llamar los picheos, seleccionar los lanzamientos o instruir al lanzador, si cabe hacer la rectificación, en torno al tipo de picheo que debe efectuar a cada bateador durante el turno del mismo. Esto evidentemente que me ha llamado mucho la atención porque no todos los equipos tienen este tipo de tren de trabajo, por así decirlo. No tienen ese modus operandi en ese aspecto del juego, en lo concerniente al picheo. Todos sabemos que como parte de ese proceso evolutivo del béisbol de grandes ligas, como parte de la transformación en el modus operandi, en la forma como se desarrolla un partido de béisbol profesional, se ha introducido la tecnología del pitch coin, que no es más que el mecanismo que tienen lanzadores y receptores para comunicarse, para hacer sinergia en torno a la selección de los picheos a servirle a cada bateador en cada turno, como dijimos con anterioridad. Esto evidentemente, en gran medida, ese proceso de selección de los picheos, de determinación de qué lanzamiento efectuarle a cada bateador en cada circunstancia del juego o en distintas circunstancias del juego, siempre se ha visto mayormente como una prerrogativa de manera directa del lanzador y del receptor. Y sobre todo el receptor como el principal guía del lanzador, como aquel que tiene la responsabilidad fundamental de llamar los picheos, como suele decirse en béisbol. Sin embargo, en el caso de los Marlins de Miami, y veíamos parte de un comentario, un abordaje de ese aspecto, en ese sentido, de una distinguida colega de la prensa deportiva nacional, son los integrantes del coaching staff, del staff de coach, de técnicos, de entrenadores del equipo de los Marlins desde la cueva, quienes tienen la responsabilidad de dirigir el proceso de selección de los picheos. Y por supuesto, en esto prima el hecho de que ya en el béisbol contemporáneo, el béisbol nuestro, se cuenta con una gran herramienta para desarrollar la estrategia de picheo, y es la herramienta de las estadísticas, la sabermetría, que ayuda a determinar qué picheo puede hacer más vulnerable a un bateador en una circunstancia del juego, de su turno. ¿Cuál es la tendencia de ese bateador a irse con un determinado picheo? ¿Cuál es la probabilidad de conexión fuerte con ese picheo? Entonces, todas estas estadísticas se le sirven a un lanzador y por vía de consecuencia, pues tiene mayor probabilidades de salir airoso en ese picheo que le sirve a un bateador. Por supuesto, como decíamos, con la anuencia, con la aprobación de su receptor, evidentemente. Pero en el caso de los Marlins, eso se está haciendo directamente desde la cueva. No sabemos si es directamente el coach de picheo, junto con otro coach, si el propio dirigente, si es el estadígrafo del equipo, quien maneja la sabermetría, que está influyendo en esa toma de decisión antes de cada lanzamiento. Alguien podría decir, podría cuestionarse, ¿hasta qué punto esto es correcto? ¿Hasta qué punto esto puede considerarse ilegal, legítimo? ¿Puede considerarse antiético en lo concerniente a un partido de béisbol de grandes ligas? No, es una facultad que tiene un equipo. Lo puede hacer, no es nada ilegal,
no es nada que riña con la ética del béisbol de las grandes ligas. Solo que rompe un poco la tradición en ese sentido del béisbol. Porque la tradición, como dije antes, es que sea el receptor, en función de lo que está observando en ese turno. Bueno, nuestra disculpa a los amables redevidentes. Decíamos que es el receptor, en función de lo que esté observando en ese turno, que mayormente determina cómo se va desarrollando el mismo. Observa el comportamiento del bateador. Observa la tendencia que está siguiendo el bateador. ¿A cuáles picheos le está haciendo swing? ¿Si está haciendo conexiones fuertes? ¿Qué tan rápido está su swing ante un determinado picheo? Entonces, es el receptor quien se constituye en el guía por lo regular de ese lanzador y va dirigiendo la dinámica del turno, va dirigiendo la forma como el lanzador puede ir alternando o puede ir insistiendo en un determinado picheo o puede ir trabajando en variar la velocidad, en cambiarle el ángulo al bateador, el enfoque, el approach a ese bateador, con el fin de dominarlo mental y técnicamente en ese turno. Entonces, el receptor ha jugado un rol determinante en ese sentido. Y cuando hablamos de grandes receptores en el béisbol moderno, en las grandes ligas, le llegan a la psiquis, a su mente, nombres como Yadier Molina. Una de las principales bondades, de las principales virtudes de Yadier Molina, era precisamente esa maestría, esa pericia con que llamaba los picheos. Y si usted piensa en otros, por ejemplo, Real Muto, esa es una de sus virtudes. Ha sido una de sus virtudes. Pero también tenemos el caso de Buster Posey, del equipo de los Gigantes de San Francisco. Si algo se podía hablar de ellos, si algo se podía resaltar de ellos como receptores, era precisamente esa capacidad de poder llamar picheos. Entonces, eso no lo están haciendo otros equipos que hacen apuestas a que los receptores tienen la capacidad, tienen el conocimiento para poder dirigir a los lanzadores sin valerse de una manera directa de la sabermetría, de las estadísticas. Pero los Marlins tienen otra apuesta, porque habrá de recordarse que los Marlins durante los últimos años han estado apelando a receptores jóvenes, a receptores, podríamos decir, que no tienen tanta experiencia, aunque con buena proyección, pero no cuentan con la trayectoria que le permita conocer la dinámica bajo la cual se está desarrollando un turno, se está consumiendo un turno en el home plate. Por eso, probablemente los Marlins, para compensar esa falta de experiencia, si se quiere decir, esa falta de larga data de sus receptores durante las últimas campañas, pues han apelado al tema de la sabermetría, han apelado al tema de las estadísticas para ir evaluando, para ir considerando cuál es el mejor plan de picheo para cada bateador, cuál es el mejor plan de picheo en cada circunstancia, en cada momento del turno. Quisiéramos entonces compartir con los amables televidentes, si creen ustedes que es correcto lo que está haciendo el equipo de los Marlins de Miami, si ciertamente eso podría considerarse como una práctica que desnaturalice el béisbol de grandes ligas, si consideran que debía suprimirse o que sencillamente todos los equipos deberían recurrir a la sabermetría para estar en igualdad de condiciones competitivas con los Marlins en ese aspecto. Quisiéramos, por favor, que usted nos escriba en su comentario si está de acuerdo con lo que están haciendo los Marlins o si considera que esto, repito, de alguna forma desnaturaliza, tergiversa, distorsiona un aspecto esencial del béisbol de las grandes ligas
relacionado con una de las principales tareas de los receptores, que es llamar los picheos, conducir el trabajo de los lanzadores desde su posición de receptor detrás del home plate. Déjenos saber, por favor, su comentario, sus opiniones en ese sentido.